Quiero saludar al periodista Holman Morris, que está en el ojo del huracán, como el periodista Jorge Enrique Botero, por los hechos del día anterior. Holman, buenos días. Muy buenos días, Julio, Félix y Alberto. Muy buenos días. El ministro de la Defensa ha hablado y ha dicho que usted estuvo en el lugar de la liberación de los uniformados porque las FARC le dieron las coordenadas, le permitieron ir. ¿Eso es cierto? Julio, algo más grave aún dijo el ministro. El ministro me acusó públicamente de ser colaborador de la FARC. Y yo quiero decirle, Julio y colegas, pues que a partir de esta mañana ya han llegado varios correos amenazantes, con amenazas debido a ese tipo de declaraciones irresponsables. Pero vamos al fondo, Julio. Vamos a contestar la pregunta. En ningún momento las FARC a mí me dieron las coordenadas del sitio. Totalmente falso. Ni yo me presto para shows, llámese de la guerrilla, llámese del gobierno. No, mi trabajo ha sido totalmente independiente. Desde hacía varios meses estábamos buscando un contacto con la guerrilla de las FARC y ese contacto se dio hace más de una semana antes de la liberación de los soldados. Desde hace más de una semana, más de 10 días, yo estaba interno en las selvas del sur del país buscando una entrevista que se me había prometido. Las cosas fueron evolucionando hasta que dieron y aparecimos en el momento y en el sitio en que se iba a dar esa liberación. Ahora descubro, o lo que nos estamos dando cuenta, o lo que se nos está planteando de fondo al periodismo en este país, es que nosotros tenemos que pedirle permiso al gobierno para ir a las zonas de conflicto o para entrevistar a guerrilleros. Holman, sigue. Antes de que usted siga, si le entiendo bien, lo que se produjo ayer fue una coincidencia entonces. Fue una coincidencia. Es decir, yo estaba buscando la entrevista con un alto miembro de las FARC y a mí me dicen, se va a dar, hay que llegar a tales y tales sitios, hay que andar, caminar, aguantar agua, calor, ¿sí? Hasta que llegamos y nos dicen, no, mire, se va a dar esto, tómelo o déjelo. ¿Usted le interesa? No, precisamente me interesa. Y para el documental, cuyo fin era la entrevista que estamos buscando, nos interesa bastante el tema, porque el tema de fondo era el secuestro, y es el secuestro. Holman, pero la entrevista finalmente no se dio. La entrevista final no se da, se nos promete una cosa, se nos promete la otra, y vemos que nos están moviendo hasta que llegamos a un sitio y nos dicen, y vamos escuchando por las noticias, por lo poco que entra de noticias a la zona, que la liberación se había postergado, que una cosa y la otra, porque recuerden que la liberación de estos soldados sufre una primera postergación, que estaba programada para hace unos días y después se alarga. Entonces, dime. ¿En qué sustenta el ministro Santos relacionarlo a usted como periodista cercano a las FARC, por decirlo de alguna manera? Mira, no lo sé, Julio, no lo sé en qué lo sustenta, pero vale la pena recordar varios hechos, Julio. El señor ministro Santos, en la campaña presidencial del presidente Álvaro Uribe, con las mismas mentiras, sin fundamentos, acusó al doctor Rafael Pardo de tener vínculos y de tener contactos con la FARC, cosa que resultó totalmente falsa. Y así ha venido haciendo con la doctora Piedad Córdoba. Fueron desde el Ministerio de Defensa el ministro el que filtró una serie de correos donde supuestamente la senadora Piedad Córdoba tenía contactos y vínculos con la FARC. ¿Qué es lo que le molesta profundamente al ministro? ¿Y qué es lo que le molesta profundamente a ciertos sectores de este país? Que en este país haya periodistas, como haya senadores, como haya líderes de opinión, que estemos hablando de paz. Y para hablar de paz, pues tenemos que pasar primero por reconocer la existencia de un conflicto armado en este país. Y periodistas que entremos a las zonas de conflicto, que denunciemos o mostremos la realidad guerrillera, como la realidad paramilitar, como la realidad del narcotráfico, seguiremos siendo incómodos para un gobierno que se ha empeñado sistemáticamente en la negación del conflicto armado y que solamente le interesa, a mi manera de ver,
mostrar y visibilizar los actos de guerra. A mi manera de ver, lo que se produjo este fin de semana era un acto humanitario que a mi manera de ver necesitaba el máximo de visibilización. La paz y los actos humanitarios para construirse necesitan la visibilización de los medios. Y no por eso, no porque los periodistas tengamos o nos ponga una cita a la guerrilla, o nos ponga una cita al paramilitarismo, o nos ponga una cita al narcotráfico, o nos ponga una cita al parapolítico, necesariamente tenemos que estar involucrados y afines al parapolítico, al narcotraficante o al guerrillero.